Advertencia. El Grimorio no se hace responsable por los usos que se le pueda dar a esta información. No estamos exhortando ni invitando a nadie que practique cualquier ritual mágico. No nos hacemos responsable por la causa o efecto que esto puede causar en la audiencia. Hola y bienvenidos al Grimorio, el lugar donde el terror y la fantasía se vuelven uno. Los saluda como siempre su servidor Ediluna y su servidora Liz Ramírez, agradeciéndoles nos acompañen en un jueves más. Y bien, si le pedimos a cualquier niño occidental que dibuje una bruja, probablemente el resultado será una imagen conocida. Muy posiblemente, una fea mujer nariguda con un sombrero puntiagudo sobre una escoba o revolviendo un caldero. Pero, ¿de dónde ha salido esta imagen? Y más importante, ¿cómo reaccionó la gente ante estas mujeres con poderes más allá de su comprensión? Pues en esta ocasión, develaremos un poco de estas dudas. En esto que se llama Hablemos de Brujas y su persecución. Si bien la imagen típica de un brujo o de una bruja es muy variable en función de cada cultura, en el acervo popular del mundo occidental, la representación de una bruja se asocia fuertemente hoy en día a la de una mujer con capacidades de volar montada en una escoba, así como con el aquelarre, lugar de brujas, y con la casa de brujas, búsqueda e identificación de brujas y brujos. Al brujo, algunos lo asocian con el vidente o con el clarividente, otros lo asocian con el chamán, quien es especialista de la comunicación con las potencias de la naturaleza y con los difuntos, mientras que otros lo asocian con un brujo de tribu más orientado a la curación de enfermos del cuerpo y del alma. La bruja, en femenino, es un personaje recurrente de las imaginaciones contemporáneas, que perdura y se afirma gracias a los cuentos, las novelas, las películas, así como a través de ciertas fiestas populares y de sus especiales máscaras. En latín, las brujas eran denominadas maleficae, singular de malefica, término que se utilizaba para designar en Europa durante toda la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna. La palabra española bruja es de etimología dudosa, posiblemente prerromana, del mismo origen del portugués y gallego bruxa y del catalán bruxia. Al comienzo del medievo, Clodoveo I, rey de los francos del año 481 al año 511, promulgó la llamada Lex Sílica, condenando a las brujas a pagar fuertes multas. Y en lo que respecta a Carlomagno, su código de leyes estableció entre los años 780 a 782 contemplaba la prisión para los adeptos a la brujería. Paralelamente a estas represiones, se desarrolló toda una literatura de la Inquisición, acerca de 2000 manuscritos, denunciando los poderes maléficos de las brujas, y entre estos títulos figuraban, entre muchos otros, La Marteu de Sorceres, primer libro de bolsillo, La Demonomanía de Sorceres, de Jean Bodin, Discord Execrable de Sorceres, de Henry Bode. Pero es en 1326, a través de una bula pontificia del Papa Juan XXII, que podemos decir realmente comienza una exacerbada persecución a las brujas, la que se extendió por cerca de 4 siglos. El estereotipo de una bruja está presente desde los juicios de los años 1420 a 1430 y se mantuvo durante más de 2 siglos, aunque al promediar ese siglo XV es claro que aún no estaba bien definido y desarrollado. Después de haber vacilado en decretar la realidad de la brujería, la Iglesia Católica del siglo XV decidió publicar la bula apostólica Summis Desiderantes Affectivus en 1484, seguido de un manual demonológico, Malleus Maleficarum, expresión de latín que significa martillo de las brujas, escrito por 2 inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Springer.
Es un exhaustivo libro sobre la caza de brujas que, después de ser publicado en Alemania en 1487, tuvo docenas de nuevas ediciones. Se difundió por Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente durante 200 años aproximadamente. Esta obra es notoria por su uso en el periodo de la histeria por la caza de brujas, que alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. El efecto de esta obra en la caza de brujas es bastante discutido. El interés del martillo de las brujas reside en la síntesis de una variedad de creencias sobre las brujas, las que ahí se representan con formato de tratado o compendio bien estructurado y completo, brindando así un soporte teológico a los ideales y a las ideas que de esta forma se pretendían promover. La ejecución de las brujas se legitimaba por las confesiones que los inquisidores les arrancaban, a menudo bajo tortura o engaño, inconfundiendo a las inculpables con promesas mentirosas. Y Jean Bodin apoyaba y justificaba estos abusos. Es cosa virtuosa, necesaria y laudable de mentir y engañar con tal de llegar a la verdad y salvar la vida de inocentes. Y es condenable no recurrir a estas prácticas, arriesgando que los males y que la destrucción continúe. Al inicio, solamente desarrollados y dirigidos por gente de la iglesia, los procesos por brujería fueron luego encargados a los laicos. En 1599, el rey Jacobo I de Inglaterra mostró cómo es posible probar la culpabilidad de una indagada, pinchándola o bien echándola al agua. Si se le pinchaba y no sangraba, la susodicha era reconocida como culpable de brujería, y por su parte, si se tiraba al agua a la mujer y no se ahogaba, también ello se interpretaba como signo de que la indagada era una bruja. El paroxismo o la locura colectiva surgió cuando los tribunales civiles suplantaron al monopolio de la Iglesia en relación a todo lo que concierne a la brujería. La caza de brujas conoció dos etapas álgidas, la primera entre 1480 y 1520 y la segunda entre 1560 y 1650. No obstante lo señalado, corresponde aclarar que la imagen estereotipada de las brujas se fue conformando poco a poco entre los años 1400 y 1450, y que las últimas persecuciones y los últimos procesos recién concluyeron hacia el final del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Historiadores e investigadores estiman hoy día que el número de víctimas se situó entre los 50.000 y 100.000, contando tanto los condenados a la hoguera por los tribunales de la Inquisición como los condenados por la Reforma. Obviamente, nos estamos refiriendo a un número elevado de afectados en proporción a la población europea de la época. Y entre esos condenados a muerte, se estima que alrededor del 80% de las víctimas fueron mujeres. El 20% restante eran hombres, la mayoría catalogados como errantes, pobres, vagabundos, nómadas, judíos y homosexuales. Estas mujeres que fueron acusadas y condenadas, y en algunos casos también su descendencia, sobre todo si se trataba de niñas, frecuentemente pertenecían a las clases populares, y entre ellas solo una minoría hubiera podido ser catalogada como enfermas mentales o como auténticas criminales. Este fue el caso, por ejemplo, de Catherine de Salles, bajo el reinado de Luis XIV, culpable de homicidio, quien fue una supuesta bruja, adivina y envenenadora profesional francesa. Fue la cabecilla de una red de adivinos en París que se dedicaba a la distribución de venenos y a la realización de supuestos servicios mágicos. Además de organizar misas negras, con varios aristócratas entre sus clientes, la Voisin, como se le conocía, se convirtió en la figura central del conocido como el asunto de los venenos. Su organización fue presumiblemente responsable de entre 1.000 muertes, pero se cree que pudieron haber sido de 2.500 muertes en total. Su negocio como adivina terminó convirtiéndose en un negocio de supuesta magia negra. Durante su actividad como adivina, notó similitudes entre los deseos de sus clientes. Todos querían que alguien se enamorara de ellos, que alguien muriese para poder heredar, o que sus cónyuges muriesen para poder volver a casarse. La Voisin decidió sacar provecho de sus clientes ofreciendo servicios de supuesta magia negra para hacer sus deseos realidad. Al principio, advirtió a sus clientes que sus deseos solo serían realidad si eran voluntad de Dios. Después, empezó a recomendarles llevar a cabo algún tipo de acción para lograr su objetivo.
Estas acciones consistían, al principio, en visitar la iglesia de algún santo en particular. Entonces empezaba a vender amuletos y, gradualmente, a recomendar más objetos mágicos y rituales de varias clases. Finalmente, su recomendación más radical y a la vez costosa era la misa negra, durante la cual los clientes podían rezar a Satanás para que sus deseos se cumpliesen. En algunas de estas misas, una mujer era situada enfrente del altar, sobre el cual había un cuenco. Un bebé era sostenido encima del cuenco y su sangre empleada para llenarlo. En algunas ocasiones, el bebé era asesinado en ese momento, mientras que en otras ya estaba muerto. Tuvo numerosos colaboradores en las organizaciones de sus servicios de magia, destacando Adam Lassex, el cura Etienne Gibord y el abad Mariot, siendo estos dos últimos quienes oficiaban las misas negras. Pero, volviendo un poco a los juicios por brujería, un medio horrible y despiadado de saber a ciencia cierta si una mujer era bruja, consistía en tirarla al agua con las manos y los pies atados, para así dificultarle el nado. Como en teoría, una bruja era más liviana que el agua, si flotaba y no se ahogaba, era rápidamente rescatada y quemada viva, mientras que si por el contrario, la mujer se ahogaba, ella era prueba que había muerto inocente. La creencia en las brujas y los procesos de brujería realmente comenzaron a ponerse en duda en forma más o menos generalizada a partir del final del siglo XVII. El pastor alemán Anton Patreus, de la Iglesia Reformada de Juan Calvino, editó en 1602 el libro sobre el estudio en profundidad de la brujería y de las brujas, en donde se expresaba en contra de la caza de brujas y en contra de la tortura. En Francia, Luis XIV reemplazó las ejecuciones a muerte por destierros de por vida, y en Estados Unidos, el juez y el jurado de Massachusetts, responsables del llamado proceso de Salem, firmaron un arrepentimiento público en el cual se retractaban por el hecho de los siguientes términos. Confesamos que no hemos sido capaces de comprender las misteriosas alucinaciones de las potencias de las tinieblas, ni oponernos a ellas. Tememos haber contribuido con otros, aunque por ignorancia y sin intención, a cargar sobre nosotros mismos y este pueblo de Dios la responsabilidad de sangre inocente. Expresamos nuestro profundo sentimiento y nuestra pena por estos errores, por los cuales estamos angustiados e inquietos en nuestros espíritus. Pedimos a todos perdón desde el fondo de nuestros corazones, a ustedes a quien hemos injustamente ofendido, y declaramos, según nuestra conciencia presente, que por nada del mundo ninguno de nosotros volverá a hacer semejantes cosas por semejantes razones. Una disculpa bastante elocuente, aunque de poco le sirve a todas las mujeres que murieron en los juicios que se suscitaron en 1692 hasta 1693. En Inglaterra, la ley contra la brujería fue definitivamente abolida en 1736, lo que desgraciadamente no impidió el ahorcamiento de la última bruja inglesa en 1808. Las últimas condenadas que fueron quemadas en Europa datan del fin del siglo XVIII y principios del siglo XIX, como por ejemplo Anne Golding en 1782, en el cantón de Glaris, en la Suiza protestante, o como por ejemplo una condenada en 1793 en Polonia. Y respecto de Francia y más precisamente en Burnel, una mujer acusada de brujería fue quemada por campesinos el 28 de julio de 1826, mientras que otra en 1856 fue lanzada dentro de un horno en la columna de Camalens. Si bien el término genocidio tal vez no sería el más apropiado para aplicarlo a esta situación que aquí nos ocupa, muchas feministas definen hoy día esta horrenda batida contra las brujas como un crimen contra la humanidad, mientras que otros admiten que las injustificadas persecuciones y ejecuciones por sospechoso de brujería perfectamente se acercan o se asimilan a lo que en el siglo XX ocurrió a los armenios en Turquía, o lo que ocurrió a los judíos en la Alemania y Polonia. Desde las instalaciones del Virreinato en México, la Santa Inquisición hizo aparición en el territorio. Se sabe que antes de 1571 ya habían funcionado dos tipos de organizaciones inquisitorias. La primera fue organizada por los evangelizadores que acompañaron a las fuerzas invasoras, y a la segunda, conocida como la ordinaria, dirigida por obispos.
El Santo Oficio no podía acusar ni proceder contra los indígenas, lo que delimitaba muy bien el campo de acción del organismo. A diferencia de las brujas europeas, que cargan con una condición de malvadas y destructoras, las novohispanas presentan una figura de constricción y cuidado por la realidad dispar e inhóspita que significa la vida en la tierra americana. Por lo general, las mujeres acusadas de hechicería eran aquellas que se encargaban de la magia erótica, que no era otra cosa más que unir a dos personas que de forma oficial o lícita no tendrían posibilidad. Además, casi todas ellas eran españolas, criollas, mestizas o mulatas en menor medida, y usualmente solteras o con un estatus social cuestionable. Otro tipo de oficio como el de curandera por lo general no era perseguido, pues la misma Inquisición lo tenía prohibido, al tratarse de personas indígenas. Los castigos no eran tan severos como la hoguera, pero consistía usualmente en 200 azotes, destierro o alguna amonestación económica. Uno de los primeros en querer rehabilitar a las brujas fue Jules Michelet, quien les consagró un libro en el año de 1862. El autor quiso desarrollar en este escrito un himno a la mujer benefactora y a la vez víctima. Michelet eligió allí presentar a la bruja como una rebelde y como una revolucionaria, al mismo tiempo como una víctima, y así rehabilitaba o intentaba rehabilitar la imagen de la brujería en la época donde la misma estaba casi totalmente opacada y subordinada por la del diablo. En el libro citado, Michelet acusó directamente a la Iglesia de haber organizado la caza de brujas, no solamente en el medievo, sino también en el correr de los siglos XVII y XVIII. Como en cierta medida era de esperar, en ese momento hubo resistencias y dificultades para poder concretar la edición de este escrito, lo que naturalmente desencadenó un escándalo. Michelet se defendió y respaldó su trabajo, afirmando que su libro recogía un escrito de historia y no una novela de ficción. Pero en su fuero íntimo, y a pesar de las ideas positivas de este autor, este jamás reconoció a las mujeres su derecho de emancipación. Fue necesario esperar el surgimiento de los movimientos feministas de los años 70 para ver claramente planteado este asunto de una manera más moderna y positiva. En efecto, los representantes de dicho movimiento se apoderaron entonces de la bandera de la emancipación y reivindicaron esta cuestión como símbolo y emblema de su combate. Puede señalarse, por ejemplo, la revista Brujas, de Javier Gautier, donde se representa en forma fiel y en detalle las prácticas subversivas de los movimientos feministas. Una novedad y un punto de quiebre respecto a estos asuntos tuvo lugar a inicios del siglo XX, cuando la egiptóloga Margaret Murray afirmó que The Witch Cult in Western Europe, que las descripciones y afirmaciones de las acusadas por brujería se referían a ritos reales, pues lo entonces llamado brujería tenía relación con una religión muy antigua, un culto precristiano de la fertilidad, que los jueces inquisidores catalogaban como una perversidad diabólica. Para hacer tales aservaciones, Margaret Murray se inspiró en la tesis defendida de la rama dorada, por James George Fraser. Si bien casi todos los historiadores de las brujas y de las brujerías piensan hoy día que los trabajos de Murray fueron no científicos y fundados en una manipulación voluntaria de documentos, a principios del siglo pasado, esta tesis tuvo una gran difusión y repercusión, e incluso fue la propia investigadora Murray a quien le confió la redacción del artículo Witchcraft en la Enciclopedia Británica. Las brujas son presentadas desde una óptica relativamente más favorable y como menos peligrosas que antaño en muchas de las obras de ficción que circulan hoy en día. Y los miembros y adherentes de la Wicca actualmente se representan como herederos de un culto y de una cultura donde en su momento habrían estado enmarcadas las brujas del tiempo de las persecuciones. Bueno, pues esperamos que esta información haya sido completamente de su agrado y sirva a su propósito, que es meramente informativo. En futuros programas abarcaremos el tema de las diferentes corrientes entre las brujas, ya sea las brujas actuales, las brujas de la antigüedad y todas las ramificaciones que surgieron después. Por lo pronto, eso es todo. Se despide de ustedes el equipo del Grimorio, deseándoles como siempre felices pesadillas y hasta pronto, mis queridos lunáticos.